Muchas gracias por sus testimonios, por su alerta por eso. Es una bendición adorar a Dios. Amén. Conocer a Dios y adorarlo. Oremos mucho. Gracias. Padre amoroso Dios que tenía en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por dar. Respiramos en nuestros pulmones y como acabamos de escuchar algunos testimonios para alabar tu santo nombre por lo que has hecho. Ayúdanos, Padre, a no importa lo que haya pasado en nuestras vidas, para seguir teniendo alabanzas en nuestros labios, para seguir glorificando tu nombre y para cumplir la razón por la que nos has creado. Es para darte gloria y Padre, estamos aquí una vez más para hacer precisamente eso, así que quédate con nosotros ahora. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Ahora, hablando de dar la gloria de Dios, voy a hacer un estudio con ustedes esta tarde a la luz de algunas cosas a las que estaba prestando atención que llegaron a mi escritorio. Y pensé en hacer un estudio sobre esto y mostrarles que para cada verdad de Dios Satanás tiene una falsificación. Para cada verdad de Dios Satanás tiene una palabra falsificada que me gustaría que recuerdes. Es la palabra reemplazo. Vayamos al capítulo 2 de Efesios, vayamos al libro de Efesios, capítulo 2. Y voy a comenzar aquí. Y al mismo tiempo tener en cuenta la palabra que he dicho, recordar. ¿Y qué palabra es otra vez? ¿Cuál era la palabra? La palabra reemplazo. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 2. Fíjate bien conmigo en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente nos resucitasteis y nos hicisteis sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde nos hizo sentar Dios juntos con Cristo en los lugares celestiales. Ahora tenga en cuenta esa ubicación allí, tenga en cuenta esas palabras de nuevo, en los lugares celestiales. Verá que una de las misiones de Jesús era reunirnos con el Padre. Parte de su misión también era glorificar al Padre. Y había otra parte de la misión de Jesús de la que también vamos a hablar. Y luego verán cómo el mismo Satanás está usando una falsificación, pero más aún está tratando de evitar que ese plan se cumpla. Por lo que la Biblia nos dice una vez más que Dios ha vivificado nosotros juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntos nos habéis resucitado y hecho sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros pueda hacer agua para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y que no de vosotros es don de Dios, el de las obras, para que nadie se gloríe. 4 versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano que debemos caminar en ellos. Ahora observe esas palabras y este será el trasfondo. Aquí la Biblia dice que nos ha creado para buenas obras que Dios había ordenado antes que debemos caminar en ellos. Ahora que nos lleva de regreso a la razón por la cual Dios creó ser humano. Ves que somos especiales, muy especiales a los ojos de Dios. Dios que tiene otros mundos, otras criaturas fuera de nuestro
planeta fuera de nuestras galaxias, como quieras decirlo. Pero nosotros como seres humanos somos muy valiosos, somos muy valiosos, los demás también son valiosos, pero jugamos un papel en esto. O en la creación de Dios, solo en esta creación, no solo en la tierra sino en otros lugares. Y en el cielo, somos muy especiales. Satanás no quiere que sepas esto. ¿Sabes por qué Satanás lo hace? No quiero que sepas esto, ¿sabes por qué? Ten en cuenta esa pregunta y te llevaré ahora. Ten en cuenta lo que Pablo acaba de decir aquí. Dios nos creó para buenas obras que Él ordenó antes. En mente. Ahora déjame llevarte a un pasaje interesante que voy a conectar con esto, y estoy seguro de que te hará preguntarte por qué estoy usando ese pasaje. Ve al capítulo 3 de Apocalipsis, donde nos dirigimos ahí. Lo siento, no el capítulo 3, lo siento, el capítulo 7. Vaya a Apocalipsis, capítulo 7, Apocalipsis, capítulo 7. Y el apóstol Pablo o Juan, más bien vio dos grupos de personas allí. Estaba describiendo a los 144,000, y luego otro grupo que vio. Escuche con atención lo que dijo allí. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, comencemos en el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud que vio, una gran multitud, otra vez tenga en cuenta una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Notan esa gran multitud que ningún hombre podía contar. Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas y palmas en sus manos. Ahora antes vio esa gran multitud. Los versículos anteriores hablan de los 144,000 que tienes, los 144,000, y luego tenéis una gran multitud la cual nadie podía contar. Versículo 10 continúa diciendo: y clamó a gran voz diciendo: salvación a nuestro Dios, la gran multitud, Cristo, a gran voz que está sentado en el trono, y a la tierra y todos los ángeles se pararon alrededor del trono y alrededor de los ancianos y las cuatro bestias, y se postraron ante el trono sobre sus rostros y lo alabaron Dios, diciendo: amén, bendición. Y noten la palabra gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y poder y fortaleza para nuestro Dios por los siglos y siempre, amén. Y uno de los otros respondió diciéndome: ¿qué son estos que van vestidos de túnicas blancas? ¿Y de dónde venían? Hablando de la gran multitud. Y yo le dije: Señor, donos. Y me dijo: estos son los que salieron de gran tribulación, los 144,000, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono morará entre ellos. Ellos no tendrán más hambre ni sed, ni les dará el sol ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá hasta fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Debe esperar ese derecho. Los santos tendrán un lugar especial. Los que serán redimidos de esta tierra tendrán un lugar especial en el cielo. Un propósito especial. Hubo una razón. ¿Por qué una razón especial? Porque Dios nos creó. Ahora, para ayudarlos a ustedes entiende esto un poco mejor, recuerda la gran multitud que ningún hombre podía contar. Déjame llevarte al capítulo 12 de Apocalipsis. ¿A dónde nos dirigimos? Al capítulo 12 de Apocalipsis. Y mientras estás pasando al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, vamos a la pantalla. Nota lo que leemos aquí en la pantalla. Observe
cuidadosamente conmigo esta declaración aquí de la profecía espiritual. Escuche lo que dice en el manuscrito 16 de febrero del 21 1900. Por el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro somos amonestados como todo hombre ha recibido el don, así también ministro el mismo uno al otro como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Así es que Dios desea cumplir en nosotros su propósito de gracia por el poder de su amor a través de la obediencia. Escucha, no te pierdas esos puntos aquí, no te pierdas que una vez más dice por el poder de su amor a través de la obediencia de manera caída. Un gusano del polvo debe ser transformado apto para ser un miembro de la familia celestial, un compañero a través de las edades eternas de Dios y Cristo y los santos ángeles. Entonces dice el cielo triunfará. Fíjate en las próximas palabras para las vacantes hechas por la caída de Satanás y sus huestes serán llenadas por los redimidos. Del Señor espera. La palabra redimir viene a mi mente. La palabra redimir viene a mi mente. Recuerda lo que dijo el ángel, dijo acerca de la gran multitud y los 144,000. Estos son los que han sido redimidos de la tierra. ¿Y cuál es el contexto aquí? Todavía no lo entiendes. Vamos a Apocalipsis 12 ahora. Apocalipsis 12. Observe lo que la Biblia nos dice aquí y luego nosotros regresaremos, ayudaremos a juntar las piezas del rompecabezas en Apocalipsis capítulo 12. Fíjate bien conmigo lo que la Biblia nos dice aquí con respecto a Satanás. Recuerda la última oración allí. El cielo triunfará por la vacante hecha por la caída de Satanás, y su ejército será llenado por los redimidos del Señor. Ahora en Apocalipsis capítulo 12 esto es lo que la Biblia nos dice acerca de Satanás. Leemos en el versículo 7. ¿Estás ahí? Versículo 7. Y hubo guerra en el cielo. Michael, la palabra o el nombre Michael significa uno que es como Dios. Esto se refiere a Jesús y sus ángeles lucharon contra el dragón, que es Satanás, y el dragón lucharon y sus ángeles y no prevalecieron ni se encontró más su lugar en el cielo, y el gran dragón fue echado fuera, esa serpiente antigua llamada el y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, así que se llevó un tercio de los ángeles con él. Ahora, ¿cuántos de esos ángeles crees o crees que hicieron ese total? ¿Cuántos crees? Te daré una pista. Te daré una pista. Bueno, ya tenemos la pista. ¿Qué es eso? Guión tercero. ¿Cuántos son esos? Bueno, la pista se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis que acabamos de leer hace un momento. Juan vio una gran multitud que ningún hombre podía contar. ¿Estás pensando quién es tan grande o esa gente de ahí? ¿Por qué una gran multitud como la arena del mar que ningún hombre podría contar? Estamos hablando de los redimidos, no estamos hablando de los malvados. Ahora estamos hablando de los redimidos. Aquí tenemos un relato de la caída de Satanás y sus huestes. Estas huestes que serían los ángeles que lo siguió, realmente no podemos contar. Ya que no se nos ha dado el número exacto, no podemos contar completamente. Realmente contar cuántos de esos ángeles que siguieron a Satanás, al igual que no podemos contar, Juan no pudo contrarrestar esa gran multitud. ¿Estás conmigo hasta ahora? ¿No estás conmigo? Esa misma frase otra vez en la pantalla. Vuelve a la pantalla con esa misma. Otra vez recuerda la última frase, lo que dice ahí. El
Cielo triunfará. Fíjate en las palabras otra vez para. La vacante pausa. ¿Qué es vacante? Vacía lo que fue vaciado. Sigamos la cito. Dice que las vacantes hechas por la caída de Satanás y su hueste serán llenadas por el Redentor del Señor. Lo ven ahora. Apocalipsis 14 o 12. Tiempo acabamos de leer. Y representamos 7. La gran multitud que ningún hombre podría contar es el igual que los ángeles que siguen a Satanás. Esa gran multitud. ¿Cómo los ubicaremos? Los ángeles caídos. Está ahí mismo. No son solo 144,000. Hay 144,000, y luego está la gran multitud. Son dos grupos de personas. Apocalipsis 7. Quédate conmigo. Apocalipsis 7 deja en claro que hay dos grupos. Apocalipsis 7 y puedes ir a una Revelación 14 también dos grupos que mencioné. Apocalipsis 7 mencionó aquellos que tenían la túnica blanca, que fueron redimidos, que pasaron por el gran tribulación, que son 144,000, no la gran multitud, que son los 144,000, pero luego está la gran multitud que ningún hombre podría contar. En Cristo Jesús, desde el día de Abel hasta los últimos días. Desde el día de Abel hasta los últimos días. Que nadie podía contar. Dice que nadie podía contar. ¿Y quiénes son ellos? Son redimidos de la tierra para reemplazar a los ángeles caídos. ¿Lo ven? Déjeme darle las gracias ahora al capítulo 43 de Isaías, y luego lo verá aún más claro que ese capítulo 43 de Isaías, donde nos dirigimos al capítulo 43 de Isaías. Noten, el capítulo 43 de Isaías va a explicar la razón por la que Dios creó al hombre, y luego van a poder armar los acertijos basados en Apocalipsis 7 y la cita aquí en la pantalla, y los otros dos pasajes que vimos antes de Isaías 43. Noten conmigo lo que dice la Biblia en el verso 7. Esto es lo que Dios dice: aun cada uno, todo el mundo dice que es llamado por mi nombre, porque yo lo he creado. ¿Para qué? Para mi gloria lo he formado. Si yo lo he hecho, Dios nos creó. ¿Para qué razón? Para su gloria. ¿Cuál fue la razón por la que fuiste creado de nuevo? Para su gloria. ¿Sabías que fuimos creados para reemplazar a los ángeles? Por eso te dije, a diferencia de los demás seres que Dios ha creado, somos más especiales porque fuimos no en la imagen en absoluto. No fue hasta después de la caída de Satanás y sus juramentos Dios quería reemplazar a esos ángeles caídos, y luego creó a los hombres. Tenemos un lugar especial en el cielo. Recuerda lo que dice Jesús: que ningún hombre tome tu corona. Esto es la razón por la que se nos dice que lo leímos hace un momento, que el tabernáculo de Dios está con el hombre, y Él morará con ellos. Es que estaremos morando con dioses, porque fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para reemplazar a los caídos ángeles. De hecho, bueno, iba a citar algo aquí, déjame tomar otro pasaje. Ve a Romanos capítulo 11 conmigo. Ahora ten en cuenta que también el primer mensaje de Andrew dice que debemos dar gloria a Dios. Eso es parte del mensaje del primer ángel para el que fuimos creados. Dale gloria. Donde nos dirigimos a Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 Pablo dice algo similar acerca de dar gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sepa esto cuidadosamente conmigo. Romanos 11. Veamos el versículo 33. Toda la muerte de las riquezas, ambos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Para quien no tiene la mente del Señor o quien ha sido su consejero, o quien le ha dado primero y le será recompensado de nuevo porque de él y por él y para él. Fíjate. De nuevo porque de él, por él y para él son todas las cosas, a quien sea gloria por los siglos. Amén. Cuando la Biblia habla de dar la gloria de Dios, como Apocalipsis 18 versículo 1, dice que los ángeles descienden con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto está hablando también del propósito y la razón por la cual fuimos creados para Anadata. Adán fue creado para honrar a su Hacedor, su Redentor. Adán fue creado para juzgar a Satanás. Leemos eso en Ezequiel capítulo 28. Dios allí describió: si Lucifer fue creado hermoso, y luego por orgullo pecó contra Dios por su belleza. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28 que pecó contra Dios, y luego la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28: te postraré delante de reyes y ellos te juzgarán. El rey allí al que Dios se refería era Adán. El juicio allí al que Dios se refería era el propósito, la razón por la cual Dios creó a los hombres para su gloria. Se suponía que Adán debía juzgar a Satanás. Ahora notan que no mencioné a Eva porque era responsabilidad de Adán. Era responsabilidad de Adán juzgar a Satanás porque Adán fue creado a semejanza de su Creador. Primero fue creado para ese propósito. Esta es la razón por la cual Cristo es llamado el segundo Adán. Vino a glorificar al Padre, para vindicar el carácter de Dios en el proceso de redención. La humanidad en el proceso. Ahora, permítanme avanzar. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, fíjense en lo que la Biblia nos dice en Primera de Corintios, capítulo 10. Otra forma en que nos dice que glorifiquemos a Dios. La Biblia dice en el versículo 31, pase a versículo 31 de 1 Corintios, capítulo 10: ya sea, pues, que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, ¿cómo debéis hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hacer todo para honrar y exaltar a Dios. Mostrar al mundo, mostrar a los ángeles caídos, el propósito, la razón por la que Dios te creó, que tú por la gracia de Dios eres digno de entrar en el reino de Dios. Satanás está disputando, ha estado disputando con Dios. ¿Por qué me deja? ¿Por qué te deja entrar al cielo? Satanás dice: mira, has caído en tu misión de reemplazarnos. Significa él y los ángeles caídos, porque este hombre es un pecador, esa mujer de allá es un pecador. ¿Cómo puedes dejarlos entrar al cielo? Bueno, esta es la razón por la cual Cristo vino a mostrarnos cómo podemos cumplir con este. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5 conmigo. En el libro de Mateo capítulo 5 esto es lo que dice Cristo. Del sermón de la montaña, la bienaventuranza, en Mateo capítulo 5. Ve conmigo al versículo 16. Mateo 5 versículo 16. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: deja que tu luz brille así delante de los hombres, porque para que puedan ver tus buenas obras y lo que sucederá como resultado de esto, y glorificar a tu Padre que está en los cielos, que una vez más fue la razón principal por la que fuimos creados, para glorificar al Padre que está en el cielo. Adán cayó, pero el segundo Adán vino, Jesucristo, y honró a Dios. Y cuando hacemos esto, permitimos que nuestra luz brille ante el hombre, y glorificado pero por nuestras buenas obras, no ha muerto en la familia de Dios. Nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios, como para aquellas de nosotras hoy que pasamos por
El doctor del autismo. Vayan a Efesios capítulo 1. ¿Hacia dónde vamos? Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo mencionó esta adopción. Efesios capítulo 1. A causa del pecado. Ya ves, a causa del pecado ahora. Dios tuvo que volver a comprarnos para adaptarnos, pero es solo a través de su Hijo. Capítulo 1 de Efesios. Mírame en el versículo 3. Bendito sea Él, Dios y Jesucristo, que nos han bendecido con todas las bendiciones en lugares en Cristo, según nos acusó antes de cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, en otras palabras, para darle gloria, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la que nos ha hecho aceptos en el amado. Eso significa que nos adaptó a la familia de Dios. Recuerda. Imagínalo de esta manera como ser humano. Pintemos esta imagen. De esta manera, digamos. Una familia que ha perdido algunos seres queridos, algunos hijos, ¿cierto? Pero quieren tener más hijos. Y han optado por adaptarse, han optado por ir a un orfanato o a algún lugar, y lo que sea, no importa el costo, no importa el precio, porque hay una razón, hay una meta, hay un propósito, y porque quieren que su nombre siga, como diría alguna familia, sus semillas para continuar, o el nombre, digamos el apellido para continuar, pero sin tener hijos. Sin tener ningún hijo en la casa, eso no puede suceder, así que fueron y tuvieron algunos hijos, los adaptaron a la familia de Dios. Bueno, eso sucedió debido al pecado. Hemos sido adoptados, pero antes de eso no había necesidad de una adopción cuando Adán estaba en su pureza. Antes del pecado, porque vino directamente de la mano de Dios. Ahora de nuevo, antes de continuar, a modo de revisión, ¿cuál es la razón por la cual Dios te creó a ti y a mí? Para su gloria. ¿Qué más? Para reemplazar a los ángeles caídos. Ahora nota la siguiente cita aquí en la pantalla de la imagen. Lo siento, Profetas y Reyes 588, párrafo 3. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que ha tentado al pueblo de Dios a cometer, e insta a sus acusaciones contra ellos, declarando que por sus pecados han perdido la protección divina. Fíjese cuidadosamente en el reclamo de Satanás aquí, afirmando que ha el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como el de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, Satanás dice, el pueblo que ha de tomar mi lugar en el cielo. Ahí está. Otra vez, hermanos y hermanas, ¿qué está preguntando Satanás aquí? Son estos el pueblo quien debería tomar mi lugar en el cielo. ¿Cuál fue la razón por la que Dios te creó de nuevo? Para reemplazar a Satanás y los ángeles caídos. Continúa diciendo, y en lugar de los ángeles que, unidos conmigo, profesan obedecer la ley de Dios, de la que está hablando. Nosotros que profesamos obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos, no han sido amadores de sí mismos más que amadores de Dios, no han puesto sus propios intereses por encima del servicio de Dios, no han amado las cosas del mundo, miran los pecados que han marcado sus vidas. He aquí su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Dios nos desterrará a mí y a mis ángeles de su presencia, y, sin embargo, fuimos los que hemos sido culpables de los mismos pecados. Se ha pronunciado en contra de ellos. ¿Contra quienes nos preguntan por ustedes? ¿Tiene razón Satanás? Sí, tiene razón.
Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Satanás tiene razón. Porque fallamos en la misión, en otras palabras. Fallamos. La razón por la cual Dios nos había creado, pero gracias a Dios por Jesús, amén. Gracias a Dios por Jesús y podemos correr hacia Él, confesar nuestros pecados y Él está más que dispuesto a perdonarnos todas nuestras ofensas. Así que nuevamente otro pasaje que confirma la razón por la cual Dios nos había creado ahora. Permítanme volver ahora a la falsificación de la que estaba hablando ahora. Recuerden que 1/3 de los ángeles fueron expulsados, 1/3 de los ángeles serán destruidos eventualmente al final de los 1000 años. 1/3 y la gran multitud y los 144,000 reemplazará. ¿Cuál es la palabra otra vez? Reemplazará a esos 1/3 de los ángeles ahora que sí. Satanás, como la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:11 y 12. Que él sabe que ha comprado un poco de tiempo y entiende, tal como leemos sobre Satanás aquí. Él entiende la razón por la que Dios nos creó. Él entiende lo que va a pasar como nosotros. Si nos mantenemos fieles hasta la muerte, vamos a heredar todas las cosas, vamos a vivir en el paraíso, vamos a estar en la presencia de Dios. Satanás y su caballo saben lo que han perdido y no quieren que lo logres allí. ¿Qué pasaría si Satanás introdujera una falsificación? ¿Qué pasaría si Satanás intentara inventar algo para reemplazar a la humanidad? Recuerde que Dios nos creó para reemplazar a los ángeles caídos. Satanás tiene un plan similar también, para reemplazar a la humanidad. Observe en la pantalla conmigo. Esto es de las noticias de ABC 5 de mayo de 2023. Más de 500 libras de pasta tiradas misteriosamente en los bosques de Nueva Jersey. Se podía ver la pasta. ¿Pasta de qué estamos hablando? ¿Hay algún italiano aquí? Estamos hablando de comida. Bien, pasta. Estamos hablando de comida, espagueti, pasta y todas esas cosas. Comida. Ahora la pregunta es ¿por qué tanta comida? Misteriosamente, como dice aquí, misteriosamente tirada en los bosques de Nueva Jersey. ¿Qué está pasando en nuestro mundo hoy? De vez en cuando en diferentes países escuchamos sobre algunas fábricas de alimentos que eso se han incendiado. Así. Solo en los Estados Unidos en los últimos 6 meses más o menos ha habido cientos de esos incidentes misteriosos. Estamos siendo reemplazados, hermanos y hermanas. Están tratando de matarnos porque estamos siendo reemplazados con algo. Comprar algo. Déjame pasar a la siguiente diapositiva. Fíjate en lo que leemos aquí. Nueva York para rastrear el consumo de alimentos de los residentes en su lucha contra el cambio climático. No quieren que comas porque si comes sobrevivirás. Bien, esa es una necesidad básica. Hay una agenda detrás de esto. Una vez más, la agenda es que estamos siendo reemplazados de la misma manera que Dios creó a los hombres para reemplazar a los ángeles caídos. Satanás tiene un plan muy similar. Cerca de usted. Productos orgánicos y no orgánicos con recubrimiento comestible tóxico para el agua que no se puede lavar. Entonces dice, Aposaiensis es una empresa con sede en EU que se asoció con la Fundación Gates. Sabemos quién es el cerebro detrás de esto para desarrollar un nuevo producto, un atractivo y
Recubrimiento comestible para frutas y verduras para resolver el supuesto desperdicio de alimentos. ¿Ves la sabiduría de Dios cuando inspiró al espíritu de profecía? Para que nos dijera que saliéramos de las ciudades y cultiváramos nuestra propia comida. ¿Ves hacia dónde nos dirigimos? A más maldad, más mal. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Ahora recuerda, chemtrails están usando chemtrails, podrían darnos la pestilencia, crisis nos dieron el veneno babilónico, la vacuna que nos dieron, la guerra en Ucrania, hambruna, precios de alimentos, inflación y todo eso. Todas esas cosas son para despoblar la tierra, para reducir la población. Para reemplazarnos nos colocamos con agua. Aviso en la pantalla conmigo la siguiente diapositiva. Aquí esta era una película titulada Usar menos humanos. ¿Cuál era el nombre de la película? Otra vez, usar menos humanos. Humanidad es menos esperanza, es completamente inútil. Usar menos humanos. Ahora ponen esas cosas en películas, pero se han convertido en realidades. Muchas de las que ponen en películas es porque ya tienen un plan para hacerlas, pero primero quieren insensibilizarte para programar programa tu mente para que cuando suceda en la vida real no veas casi nada malo en ello. Aunque, por ejemplo, con la crisis de la pestilencia introdujeron el veneno babilónico, bueno, hemos tenido cosas similares en las películas antes de cómo lo habían planeado. En las películas para despoblar la tierra a través de la vacunación, todos esos ya estaban en las películas, pero ya hemos sido insensibilizados. La mayoría no vio esto como algo que el poder realmente podría hacer o podría inventar tal maldad. Y cuando llegó la crisis del virus, cuando se introdujo el veneno babilónico, a pesar de que había muchas informaciones que exponían esto, la mayoría siguió yendo al matadero y se arremangó y tomó la vacuna. ¿Cuál es el plan? Recuerden que estamos siendo reemplazados. Escuchen que esto dice aquí. WFS es el asesor del Foro Económico Mundial Euro Harare. Este hombre en el lado derecho de su pantalla reflexiona sobre cómo el mundo lidiará con ¿qué otras palabras? De nuevo, gente inútil. Entonces dice Harare, y el filósofo israelí que se desempeña como asesor del Foro Económico Mundial ha advertido con frecuencia sobre una clase cada vez mayor de personas inútiles. Según el asesor de la web, el surgimiento de la inteligencia artificial dará lugar a miles de millones de personas inútiles con las que la humanidad tendrá que lidiar. Para abordar el creciente número de las llamadas personas inútiles, sugiere Arabi, manteniéndolos dóciles con las drogas y los videojuegos. No se olviden de los venenos babilónicos. Cuando dicen drogas, ¿de dónde salió eso? Apocalipsis 18:23, ¿cierto? Apocalipsis 18:23, porque por las hechicerías donde todas las naciones engañan, así también está allí. Eso es Babilonia, drogas. Entonces, ¿cómo lo hizo? Digamos que debemos deshacernos de esos humanos inútiles con drones y darles entretenimiento con videojuegos y se volverán muertos cerebrales. Y ahora puedes llevarlos fácilmente al matadero. Una vez más, ¿cuál es la agenda? Bueno, déjame hacer esta pregunta. ¿Somos inútiles? ¿Somos inútiles? ¿Por qué? ¿Por qué dices que no? For his glory. Let me take you to Isaiah. Where are we heading to? Back to the book of Isaiah chapter 44. As I ask the question again, are we worthless? Are we... Lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 44, y ven conmigo 2 versículo 23. La Biblia dice: cantado año. Cielos, porque el Señor lo ha hecho, gritad vosotros las partes bajas de la tierra, prorrumpid.
Encanto vuestras montañas o bosques y cada árbol que hay en ellos por el Señor. Redimido a Jacob y que más se glorificó en Israel, así salvó el Señor tú, Redentor y el que te formó desde el vientre de las señales de los mentirosos y enloquece a los adivinos, que vuelve locos a los sabios. Y hace que su conocimiento sea necio el que confirma la palabra de su siervo. Y cumple el consejo de sus mensajeros que aseguran a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá él será edificado, y levantaré la decadencia, los lugares de la misma, que es seguro a lo más profundo se secará, y secaré tus ríos, que dice de esto: él es mi pastor y cumplirá todos mis placeres, incluso diciendo a Jerusalén que será edificada, y al templo se ha echado tu fundamento. En otras palabras, somos muy importantes a los ojos de Dios. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia aquí. Ve al capítulo 49, esta vez del mismo libro. Verso 15, capítulo 49, verso 15. La Biblia dice en verso 15: escucha cuán preciosos somos a los ojos del Señor. Dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho para no tener compasión del hijo de un vientre? Sí pueden olvidar, pero no te olvidaré del agua. Eres precioso en el ojos de Dios. Esa es la razón por la que dijo: he aquí te he grabado en las palmas de mis manos, tus muros están continuamente delante de mí. Grabados en las palmas de su mano. Dice que eso significa que Dios nunca puede olvidarte, eres un recordatorio para Él. A pesar del hecho de que no hemos alcanzado su gloria, pero el hombre, bajo el paraguas de Satanás, ahora dice que somos seres humanos inútiles, de los que deben deshacerse. Permítanme citar otro pasaje aquí en Jeremías 1:5, en Jeremías 1:5 nuevamente. Otro pasaje que confirma lo preciosos que somos a los ojos del Señor. Escucha atentamente en Jeremías verso 4. Capítulo 1 verso 4. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que viniera como desde el vientre te santifiqué y te ordené profeta a las naciones. Antes de que nacieras Dios te conocía. Así de precioso e importante eres a los ojos del Señor. Por eso dijo que su Hijo también moriría por usted. Esta es la razón por la que Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo. No solo amó al mundo, sino que tanto amó al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los hombres, de nuevo bajo el liderazgo de Satanás, están diciendo que somos inútiles. Inútiles, así que si somos inútiles o sin valor, entonces deben tener un plan para reemplazarnos con algo. Continuemos de regreso a la pantalla. La forma económica mundial. Predice ahí significa inteligencia artificial. Hará lo que, ¿cuál es la palabra reemplazar? 83 millones de trabajos humanos para el 2027. 2027, eso no está muy lejos, eso no está tan lejos. Para el 2020 eso es 3 años y medio de distancia. Lo que sucedería: los humanos serían reemplazados por inteligencia artificial y IA. ¿Ves el plan de Satanás? Dios tiene un plan para reemplazar a esos ángeles caídos con nosotros. Satanás tiene un plan para reemplazarnos con IA. Continuemos. Dice que el Foro Económico Mundial ha predicho que 83 millones de empleos desaparecerán en los próximos 5 años a medida que la inteligencia artificial asuma roles como los cajeros de banco. Escuchan, para esos trabajos ya no tendremos cajeros bancarios, empleados postales, cajeros, vendedores de boletos, equipos de entrada de datos, secretarias, empleados de mantenimiento de inventario, contabilidad, empleados de nómina y
reemplazaría antes los trabajos realizados por humanos. Reglas en riesgo de ser reemplazadas por. Ahí así que de acuerdo con esta lista aquí qué tipo de trabajo tendremos estamos siendo reemplazados y qué va a pasar con nosotros si ya no podemos tener esos trabajos para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Una vez más la agenda es reemplazarnos, es deshacerse de nosotros. Esa es la agenda. Observe la siguiente diapositiva en la pantalla. De Bloomberg, 1 de mayo de 2023. IBM para pausar la contratación de trabajos que la IA podría hacer. Tienda tiene algunas máquinas allí, ¿verdad? Echa un vistazo. Puede ir a pagar, pronto y muy pronto. ¿Habrá robots allí? ¿Habrá IA allí? No habrá cajeros humanos allí. Es por eso que solo leemos un momento atrás. Pasemos a la siguiente diapositiva. IBM pausará la contratación para ciertos trabajos que podrían ser reemplazados por IA. De Fox Business, 2 de mayo de 2023. El jefe principal de IBM proyectó que algunos de sus roles no presenciales serán reemplazados por inteligencia artificial en los próximos años. Creo, y lo he dicho antes, que la IA reemplazará muchos trabajos administrativos de oficina y ese es el tipo de trabajo que espero que la IA reemplace en los próximos 5 años. En los próximos 5 años. Recuerde la Agenda 2030. Es reducir la población. ¿Sabes a qué número quieren reducirla? La Tierra tiene alrededor de 8, algo mil millones de personas en este momento. Quieren reducir eso a 500 millones. Ya. No tendremos trabajo. Será manejado por IA. No tienes trabajo, no puedes comer, no puedes tener un refugio, entonces mueres. Ese es el objetivo. Satanás tiene una falsificación para cada verdad de Dios. Continuemos. Aviso en la pantalla. Bill Gates 4CS ahí tomando el control de lo que no son maestros. La inteligencia artificial está buscando gobernar el mundo y Bill Gates cree que está en camino de reemplazar a los maestros. El AIS obtendrá esa capacidad de ser un tutor tan bueno como cualquier ser humano. La inteligencia artificial es un pendiente resbaladiza. Todos estamos cayendo rápidamente en este momento. Ser gobernados por otros humanos es lo suficientemente malo y el gobernante de inteligencia artificial que controla completamente a todos y todo en este planeta será esclavitud hacia adelante y más opresivo, ¿sabes? Lo que dice el capítulo 13 de Mark, ve al capítulo 13 de Mark. Escuche la crisis que Jesús describió y basado en lo que acabamos de leer. Aquí la agenda en Marcos capítulo 13. Esto es lo que Jesús dice que sucederá en estos últimos días. Una de las señales de los tiempos que Jesús dijo en el versículo 20. Y excepto que el Señor había acortado esos días, ninguna carne debería salvarse, pero para la elección a los que Él ha elegido. Ha acortado los días, los elegidos que ha elegido. ¿Con qué propósito? De nuevo. Ha elegido a los elegidos. ¿Con qué propósito? Dar y hacer crecer nosotros, lo cual también significa reemplazar a los ángeles caídos, excepto aquellos que serán acortados. Ninguna carne sobrevivirá. Esa es la agenda, ese es el plan de Satanás para reemplazar a los seres humanos con los llamados. Ahí vaya a la siguiente diapositiva ahora. Continúa diciéndonos aquí desde el sociable. Y tú por su creador, explorando los derechos humanos en la era del transhumanismo. La historia comenzó. Este hombre dice que todos ustedes Hawái. Escuchen lo que dice. No es solo Dios, me refiero a los seres humanos que están siendo
reemplazados. Escuchen ahora, la historia comenzó cuando los humanos inventaron a los dioses. Inventaron los humanos, hizo lo que inventó los dioses y lo hará, y cuando los humanos se conviertan en dioses, ¿qué son estos humanos que se convertirán en dioses? Hablando de ellos, porque están jugando a Dios. Recuerda que están reemplazando, recuerda que han creado IA para reemplazar a los seres humanos. Dios nos creó para reemplazar a los ángeles caídos, entonces dicen que ahora se han convertido en Dios, porque han creado una inteligencia artificial que puede reemplazarnos. Continuemos, nuestro diseño inteligente será la nueva fuerza impulsora de la evolución de la vida. Todos ustedes saben cómo Noé Harari, en la era del transhumanismo, nuestro tecnocrático, las élites están buscando reemplazar a Dios el Creador con su propio diseño inteligente, por lo que no solo nos quieren reemplazar a nosotros, quieren reemplazar a Dios que está hablando así. Ese es Satanás, ese es Isaías, capítulo 14. Comenzando en el versículo 12, la Biblia dice que Satanás quiere que el deseo de sentarme en el trono de Dios. ¿Qué es la moneda allí? Satanás está tratando de crear algo para reemplazar a la humanidad de la misma manera que Dios nos creó para reemplazarlo. Sigamos escuchando cómo Satanás está hablando de esta manera de hombre. En línea el 5 de abril de 2023 podría disparo al creador de GPT. Ahí está la palabra crear, de nuevo, crear una nueva religión. Recuerde que hagamos una pausa aquí por un momento. Recuerde que quieren reemplazar a los seres humanos, quieren reemplazar a Dios, por lo tanto, tienen que reemplazar las religiones. ¿Lo ven? Una vez más. Podría tirar GPT, crear el mundo de la nueva religión está al borde de una fe contemporánea iniciada por una IA que escribe su propia agua. Textos sagrados. La historia afirma textos sagrados. ¿Qué son los textos sagrados? Leamos al académico conocido por su libro Sapiens más vendido. Dijo que software como ChatGPT podría atraer fieles al escribir sus propios textos sagrados. Hablando en una conferencia científica, dijo que ahí había cruzado una nueva frontera al obtener el dominio de nuestro idioma y ahora era capaz de usarlo para dar forma a la cultura humana. Menos seres humanos o ningún ser humano. Otra vez Cristo dice, excepto aquellos que serán acortados, ninguna carne sobrevivirá, pero por él bien de los escogidos, a quienes él ha escogido, esos días serán acortados. Avancemos en Satanás. A través de este hombre pasó a decirnos aquí en el futuro podríamos ver las primeras llamadas y religiones en la historia. Quien ha revelado un texto fue escrito por una inteligencia no humana. Espera, pausa. ¿Ves las palabras inteligencia no humana? Lo que te viene a la mente. Nos dio Dios textos sagrados. Esa es la Biblia que Dios dio nosotros, la Biblia, y están usando un enfoque similar, palabras similares. Ninguna inteligencia humana. Él dice, decimos que es Satanás él que está siendo adorado aquí. Sigamos. Por supuesto, las religiones a lo largo de la historia afirman que sus libros sagrados fueron escritos por una inteligencia humana desconocida. Esto nunca fue cierto antes de esto. Podría convertirse en realidad muy rápidamente, con consecuencias de gran alcance. Note que dijo que esto nunca fue cierto antes de que no había ningún ser inteligente que escribiera textos sagrados, pero ahora nosotros, los seres humanos, les estamos dando textos sagrados. Reverencia le dicen a los sacerdotes de la IA. Avancemos, pasemos a la siguiente diapositiva. Continúa diciendo que él dijo, al contrario de lo que algunas teorías de conspiración suponen, que realmente no es necesario
implantar chips en los cerebros de las personas para controlarlos. Entonces, ¿cuál es la agenda? Para controlarlos o manipularlos durante miles de años. Escucha cómo está blasfemando contra Dios durante miles de años. Los profetas, los poetas y los políticos han usado el lenguaje y la narración para manipular, por lo que los profetas de Dios estaban manipulando a las personas. Y controlar a las personas y remodelar la sociedad. Ahora dice que es probable que la IA pueda hacerlo, y una vez que pueda, no necesita enviar un robot asesino para dispararnos. Puede hacer que los humanos aprieten el gatillo. Excepto que esos días se acortarán y ninguna carne sobrevivirá. La agenda es deshacerse de los seres humanos, es reemplazar a los seres humanos. Observe lo que la profecía espiritual nos dice aquí en la revisión y el heraldo del 9 de agosto de 1906. Ha llegado el momento en que Satanás obrará milagros como crearía. Para confirmar las mentes en la creencia de que Él es Dios, todo el pueblo de Dios no debe pararse en la plataforma de la verdad, donde deberíamos pararnos ahora. En la plataforma de la verdad, como se ha dado en el mensaje del tercer ángel, todas las imágenes presentes, todos los milagros obrados serán presentados para que, si es posible, los mismos elegidos serán engañados. La única esperanza para cualquiera es hacer agua, es retener las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Entonces, ¿cuál es el consejo para usted y para mí teniendo adventistas en este momento? El consejo nuevamente es como Satanás está haciendo milagros, y que hacer milagros también significa destruir vidas. Se nos advierte que gastemos más fe en la verdad, pero incluso dentro de nosotros en este momento estamos siendo reemplazados. ¿Sabías que aquellos que se atrevan a defender la verdad están siendo reemplazados? Pararse en un púlpito adventista. Sé que muchos han intentado, que si esa persona era un anciano o un miembro regular de la iglesia o un pastor, cuando tratan de hablar, y yo era uno de ellos, que deberían tratar de reemplazar a los grandes. Porque estaba predicando la verdad en la iglesia. También estamos siendo reemplazados desde adentro por proclamar la verdad tal como se encuentra en Jesucristo, por exponer al Papa de Roma. Estamos siendo reemplazados. Dentro de la Iglesia Adventista, dentro de nuestra propia denominación, que hoy puede ser desterrado por decir la verdad y luego puede ser prohibido. Escuche con atención, esto puede ser prohibido por cantar himnos adventistas después de haber sido esta comunidad. Puede meterse en problemas por cantar himnos adventistas después de haber estado en esta comunidad. Esas no son mis palabras, déjame mostrarte cómo la verdad está siendo reemplazada ahora. Esta es una iglesia adventista del séptimo día. Voy a acercarme en un momento para que puedas verla mejor. Esto es en Kenia, y esta es una carta al gobierno de la iglesia en busca de ayuda. ¿Por qué están buscando ayuda? Acerquemos la carta. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que dice la carta. Nuevamente, a quien corresponda la persona mencionada anteriormente, que es el nombre que aparece arriba. Era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y trabajó como pionero de la misión mundial durante un periodo breve debido a su negativa a recibir aviso, nuevamente debido a su negativa a trabajar y seguir las normas y prácticas de la Iglesia ASD y los principios de las Sagradas Escrituras y espíritu de secreto, sin comillas, como se estipula en el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Espera, no nos guiamos por ese manual. Nunca debes seguir ese manual, ya que aquí es donde hay una bandera roja cuando te dicen que, como dice el manual de la Iglesia,
el manual de la conferencia. Dice no debe guiarse por eso porque nos dijeron que nuestro manual de la iglesia debe ser únicamente la Biblia y la profecía espiritual que hicimos, no necesitamos un manual de la iglesia. Porque el manual de ese camión está lleno de errores, una vez más dice. Como está estipulado en DC 20 el día del manual de la iglesia adventista. Se eliminó su membresía, ya no es miembro y trabajador de nuestra iglesia. Escuche las siguientes palabras. No tiene permitido planificar, predicar, enseñar, usar. Canciones SDA. ¿Cómo van a evitar que haga esto y forme y bautice de cualquier manera? En Northeast Valley Filo la iglesia adventista Seven, que cubre partes de Bangoma, a tendencias en Souye West Polka Turkana y algunas partes de Barango. El gobierno escucha a las autoridades gubernamentales, puede ayudar a que deje de usar SDA en sus actividades secretas. Sean acercado al gobierno para evitar que ese hermano cante el himno adventista. ¿Ves la locura allí? Incluso porque no saben que no pueden decir lo que está haciendo en secreto, ahora se han acercado al gobierno para investigar qué está haciendo ese hombre en secreto, si está cantando aventuras él en secreto. Queremos saber si me lo quitaste de la boca, eso es. Iglesia y hermanos del Estado, como lo vimos esta mañana. Escuche lo que dice la profecía del Espíritu acerca de esa carta. Escuche. 4 de la profecía del Espíritu 425. A medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de las personas son llamadas a la ley pisoteada de Dios. Clérigos. ¿Qué son los clérigos? Los pastores realizan esfuerzos casi sobrehumanos para apagar la luz para que no brille sobre sus rebaños por todos los medios. De su comandante se esfuerzan, el clero se esfuerzan por suprimir la discusión de estas cuestiones vitales, y luego dice que la iglesia apela al brazo fuerte del poder civil. ¿Cuál es el poder civil? Ese es el Estado, ese es el gobierno. Tienes iglesia y Estado allí. Entonces, la iglesia apeló al brazo fuerte del poder civil, y en este trabajo se solicitan papeles para ayudar a los protestantes. No es lo mismo que dice esta carta. Dice que las autoridades gubernamentales pueden pedir que deje de usar SBA en sus actividades secretas, por lo que la iglesia pide ayuda al gobierno. Esa es la iglesia y el Estado. Esa es la imagen de la bestia, oh hermanos y hermanas. Recuerden, estamos hablando de creados a la imagen de Dios para su gloria. En estos últimos días la mayoría de la iglesia dará gloria a la bestia. Reflejará la imagen de la bestia, no la imagen de Jesucristo. Pero mi Biblia me dice una vez más en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, para temer a Dios y hacer lo que le dé gloria a aquel a quien debemos temer. Tenemos que temer a Dios y darle gloria. Ven, hermanos y hermanas, mientras haya algunos que defiendan la verdad y proclamando la verdad, Satanás no puede tener el control total de esta tierra para reemplazarnos. Recuerda que intentaron, que Satanás intentó que haciendo la edad oscura, Satanás trató de reemplazar el diseño de los manifestantes, pero cuanto más los mataron, ¿qué les sucedió? Más crecieron porque eran reflejando la gloria de Dios, porque se rindieron todo a Jesucristo. Su sangre se convierte en semillas. Oh hermosa, su sangre se convierte en semillas y ellos levantan. Al derramar su sangre levantan a la próxima generación que representará
Jesucristo y nosotros somos los últimos, la última generación. Ahora ya sé. Nos ha dado una gran responsabilidad muy parecida a la responsabilidad que se le dio a Adán. ¿Cuál fue la responsabilidad que se le dio a Adán? Leemos en Isaías 43. Verso 7: Lo he creado ¿para qué? Para mi gloria. Pero la Biblia nos dice lo que Adán falló en hacer. Cristo lo logró, pero habrá otro grupo de personas. Leemos sobre ellos en 100 y Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 leemos sobre ellos y cumplirán esto. La Biblia nos dice de ellos, y miro en el verso 1, y aquí que Elena estaba debajo del monte Sión y entre 144. 000, con el nombre de su padre escrito en la frente, con el nombre de su padre, que significa que han glorificado al Padre, han vindicado el carácter de Dios, han cumplido la misión, el propósito, la razón por la que Dios nos creó. Entonces dice: y oí una voz del cielo como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y oí la voz de los arpistas saltando con sus lúpulos y cantaban como una canción nueva delante del trono y delante de las cuatro bestias y los ancianos, y ningún hombre podía aprender esa canción. Pero 144. 000, que fueron redimidos de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, y la Biblia dice: los que siguen dilema, estos son más bien los que siguen al Cordero con nosotros, sin importar cómo vaya. Estos fueron redimidos. Esa es la palabra redimir, nuevamente de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Cordero. Siendo las primicias significa que han cumplido lo que Adán no pudo hacer, porque se dice que lo mismo de Cristo, que Cristo es la primicia, porque vivió una vida sin pecado, porque exaltó, honró, glorificó al Padre. Igualmente 144,000, haremos eso igualmente, ellos harán lo mismo, porque siguen la tierra, que dice la Biblia. Así que cada vez que los toma, y en su boca no se encontró ninguna mujer, porque son sin culpa ante el trono de Dios. Entonces llegas al primer mensaje de los ángeles. Después de leer esto, que dice temer a Dios y hacer agua, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora del juicio de Dios ha llegado. En verdad, hermanos y hermanas, Jesús dijo: cuando vean que el mundo está en este punto, cuando tienen la capacidad de reducir la población para reemplazarnos, no lo permitirán que esto suceda, porque para la elección dice que esos días serán acortados. Tengamos una palabra de oración. Padre Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por este privilegio, el privilegio que nos has dado a nosotros, criatura humana pecadora, para reemplazar a los caídos, Padre, de los ángeles. Con ese pensamiento en mente, que debería humillarnos de una manera como nunca antes lo habíamos pensado, debemos ser muy humildes para ver que el gran Dios, el Rey del Rey, el Señor de los Señores, nos ha elegido para reemplazar a aquellos que una vez estuvieron en cielo. No lo merecemos, pero porque nos amas, y porque tu palabra lo ha dicho en Isaías 43:7. Aceptamos esto y queremos estar en el reino. Queremos estar entre la gran multitud, sino los 144,000. Queremos para llegar al reino. Sálvanos, Señor, en tu reino. Perdónanos todos nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.